Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Fue un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal. El rincón de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva milagro. Dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida y por permitirme un día más predicar su palabra. Le doy gloria a Dios por estar tan bueno conmigo, con mi familia, bueno, por estar vivo hasta el día de hoy. Por lo cual le doy muchas gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, como siempre, que Dios me guíe en esta predicación, que Dios me guíe, que su palabra fluya de mi boca, que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo que mora en mí, hable a través de mí, que todo lo que hablemos, todo lo que explique, todo lo que enseñe, sea conforme a la palabra santa de Dios, viva y eficaz, inerrante, infalible y suficiente, para que toda la gloria la reciba el Dios inerrante, infalible y suficiente, el Dios todopoderoso de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar vamos a estar en Hechos 27 del 1 al 25. Como son varios versículos, voy a tratar de no hacer el resumen tan largo y voy a tratar de ir un poco rápido, más de lo acostumbrado. Bueno, aunque siempre se hace la voluntad de Dios, amén. Una cosa quiero Dios y otra cosa quiere el Señor, amén. Pero voy a tratar de llegar, si Dios quiere y me lo permite, al versículo 25, amén. Bueno, entonces sería Hechos 27, del 1 al 25. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir explicando. Vamos a leer primero Hechos 27, del 1 al 8. Lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave atramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de paso, llegando a duras penas y frente a nidos, porque nos impedía el viento, navegamos a Sopento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Lecea. La Biblia titula esta porción que acabo de leer, bueno, y lo poco que todavía me falta por leer, Pablo enviado a Roma, pero se podía decir, o se podía titular también, Pablo llevado a Roma por el poder de Dios. Sí, mis amigos y hermanos, porque que Pablo, vamos a recapitular todo lo que pasó para que Pablo llegara a este momento. Pablo
iba a morir, lo iban a matar los judíos que vinieron de Efeso, ¿se recuerda? Lo iban a linchar. Tuvieron que intervenir los centuriones romanos y un tribuno que se llamaba... Y un tribuno, ¿verdad? Tuvieron que intervenir para que no lincharan a Pablo. Luego, estos hijos del diablo, es decir, los fariseos y el concilio, tramaron contra Pablo, matarlo. Y dijeron, bueno, vamos a decir al tribuno que lleva a Pablo a Jerusalén para que allá lo juzguemos. Pero no querían juzgarlo, sino que ya estaban planeando todo para matarlo. Luego, gloria a Dios, Dios frustra los planes del diablo y por medio de un joven que era hijo de la hermana de Pablo, ¿verdad? Dios frustra los planes del diablo. ¿En qué sentido? En que ese niño escucha lo que los fariseos y el concilio están tramando contra Pablo y va y se lo dice a Pablo, y Pablo le dice al niño, y Pablo llama al centurión y le dice que lo lleve al tribuno para que le comente lo que él ha escuchado. Y por eso Pablo fue protegido de los fariseos y del diablo por casi 500 soldados y llevado al gobernador Félix. Todo esto, hermanos, que yo le estoy contando ahorita, nos permite ver el poder de Dios obrando para proteger a Pablo de los hijos del diablo que lo iban a matar. Y recordemos que ya Jesús se le había aparecido a Pablo en visión, diciéndole, ten ánimo, porque así como has predicado en Jerusalén, es necesario que también prediques en Roma. Entonces, todo lo que vivió Pablo, cuando fue llevado al gobernador Félix, estuvo preso 2 años, en los cuales le predicó el evangelio al gobernador Félix por 2 años. Luego, Félix, para congraciarse con los judíos, no lo quiso soltar. Luego, cuando Festo sucede a Félix, tampoco lo suelta. Y para congraciarse con los judíos, le pregunta a Pablo, Pablo, ¿quieres que te juguemos allá ante los judíos? Y Pablo le dice, no, a los judíos no me vaya a llevar. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los judíos lo querían matar. Si Pablo llegaba otra vez a Jerusalén, lo iba a matar porque ya los judíos le tenían la trampa bien montada, ya tenían todo listo para matar a Pablo. Entonces Pablo le dijo, no, Festo, a los judíos pues no me voy a llevar. Yo estoy compadeciendo ante un tribunal del César. Es más, yo apelo al César. Bueno, y luego de eso, a Pablo lo juzgó el rey Agripa y su esposa Berenice, y no hallaron pecado en él, ni ninguna culpa. Es más, el rey Agripa dijo, si Pablo no hubiera pedido audiencia con el César, yo lo hubiera liberado. Entonces, todo eso, hermanos, que pasó Pablo, todo eso, que Dios lo protegió de los hijos del diablo, que estuvo preso 2 años predicando el evangelio a un gobernador, que el rey Agripa lo juzgó, que conocía las leyes judías perfectamente. Todo eso era parte de Dios, del plan de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que mi Señor Jesús había dicho. ¿Qué había dicho mi Señor Jesús? Cuídense ustedes, porque los harán compadecer ante gobernadores para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Pero cuando eso ocurra, no tengan miedo de lo que hayan de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto todo pasó para que se cumpliera lo que mi Señor Jesús había dicho. Y
como vemos, ya Pablo va camino a Roma. Esto es lo que vamos a ver en esta porción de la Escritura. La travesía, lo que tiene que hacer Pablo para llegar a Roma. Amén. Recordemos que la visión que tuvo Pablo con Cristo, él le dijo, ten ánimo, porque así como han predicado en Jerusalén, es necesario que lo hagan en Roma. Y eso se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Pablo llega a Roma por el poder de Dios, por el poder del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén, para gloria de Dios. Entonces vamos a ver, eso es un breve resumen. Vamos a leer entonces y a ir interpretando, que no es que haya mucho que interpretar aquí, porque básicamente lo que vamos a leer aquí son los desplazamientos de Pablo a las diferentes ciudades rumbo a Roma. ¿Ven? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusto. Cuando se decidió que habíamos de navegar a Roma es la capital de Italia. Amén. Roma es la capital de Italia. Entonces, cuando se llegó al acuerdo de que iban a navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pusieron a Pablo y a algunos otros presos bajo la autoridad de un centurión llamado Julio, que pertenecía a la compañía Augusta. ¿Ven? Y embarcándonos en una nave a Tramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ok. Y se embarcaron en una nave que era Adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia, o sea que iba a pasar por Asia. La nave donde ellos se embarcaron iba a pasar por Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ok. Si no me equivoco y si mal no recuerdo, Aristarco creo que era un creyente, no recuerdo bien exactamente si este Aristarco era discípulo de Pablo o era creyente, no recuerdo bien, pero estaba con ellos. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Ok, al otro día llegaron a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido con ellos. O sea, este centurión llamado Julio, movido a misericordia, permitió que Pablo fuera fuese a los amigos que tenían Sidón, ¿verdad? Para que fuese atendido por ellos. Amén. Es un gesto de humanidad, un gesto de buena voluntad que tuvo el centurión con Pablo. A lo mejor Pablo no estaba en las más óptimas condiciones. Recordemos que Pablo tenía bastante tiempo preso. Y aunque Félix le dijo tuvo a Pablo preso con ciertas libertades, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, si Festo continuó tratando a Pablo de la forma que lo estaba tratando el gobernador Félix. No sabemos si la prisión con Festo fue más difícil que con Félix, no lo sabemos. Pero obviamente este centurión romano tal vez vio el mal estado en que Pablo se encontraba
tal vez pensó, no, este hombre no está apto, físicamente no está apto, no está en buen estado físico para hacer este viaje tan largo. Entonces no quiero que se me vaya a morir en el camino. Esto es una suposición mía, esto no está en la Biblia, ¿no? Pero a lo mejor él pensó, este hombre está en muy mal estado físico, yo no quiero que se me muera en el camino porque el viaje es largo. Entonces por eso tuvo ese gesto de humanidad y le permitió ser atendido por sus amigos que estaban encima. Amén. A ver, hermano, recordemos que nada de esto que está aconteciendo es casualidad. Podemos ver la mano de Dios con Pablo en toda esta travesía que Pablo va a emprender en todos estos a todos estos lugares que Pablo va a ir hasta llegar a Roma. Dios va a estar con él, Dios está con Pablo, Dios está con todo. Entonces, claro, puede ser que Dios moviera a este centurión, a Julio, a tener ese gesto, a tener ese gesto con Pablo, de dejar que lo atendiera a sus amigos. Ok, puede ser, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice como tal, pero podría ser. Recordemos que Dios está en control, que nada pasa por casualidad. Recordemos, por ejemplo, es lo mismo que cuando mi Señor Jesús estaba tan malherido, tan golpeado por la ira de Dios que los romanos, pensaron los romanos, no, este hombre no va a llegar a Golgota con la cruz, tenemos que hacer que otro se le ayude a cargar porque no va a llegar. Estaba muy maltrecho mi Señor Jesús. Y fue que llamaron a Simón de Cirene, ¿ven? Para que le ayudara a Pablo a su carga con la cruz. Bueno, tal vez el centurión romano, Julio, vio el mal estado que estaba Pablo y pensó, no, este hombre no va a llegar vivo a Italia. Y entonces yo voy a tener un problema con el César. Que tener un problema con el César prácticamente era sinónimo de muerte. Okay. Recordemos que Pablo va a una audiencia con el César, el gobernador más poderoso del mundo en aquel tiempo. Era el más poderoso. Recordemos que el imperio romano, hermano, en aquel tiempo era el imperio que regía el mundo. Y entonces César era el emperador de ese imperio. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre a que Dios le dio la autoridad sobre todas las naciones. ¿Por qué le digo que Dios le dio la autoridad? Porque toda autoridad es dada por Dios. Si el César estaba ahí en ese tiempo y era emperador de toda Roma, obviamente era porque Dios lo había puesto en ese lugar. Entonces recordemos que Pablo va a hablar con alguien, no con una persona ordinaria, sino con alguien bastante importante en esa época, mucho más importante que el gobernador Félix, Festo y hasta que el mismo rey Agripa, que ya Pablo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por el propósito de Dios, ya Pablo le había predicado a 2 gobernadores y a un rey. Y ahora Pablo le iba a predicar y le iba a mostrar a Cristo a nada más y nada menos que al emperador romano. Se dice fácil, pero es cosa sorprendente. Amén. Porque no cualquiera tenía una audiencia con César. Y no cualquiera tenía una audiencia con César y salía vivo de ella. Entonces vamos a ver la mano de Dios llevando a Pablo
por todos estos lugares para que Pablo llegue a salvo a Italia, cuya capital es Roma, que era el objetivo de Pablo para hablar para comparecer ante César por voluntad de Dios, amén, para gloria de Dios y para que se le predicara el evangelio al César, al emperador romano, amén, gloria a Dios. Entonces, haciendo a la vera desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Fíjense bien. Navegaron a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Había mal clima. Las condiciones para navegar no eran óptimas. Era peligroso navegar en este momento. Pero bueno, sabemos que si estamos con Dios, con el Dios de Israel, Él puede callar la tempestad como hizo mi Señor Jesús y hacer gran bonanza. O puede hacer que pasemos por las aguas como por tierra seca, como lo hizo con Moisés. En este caso, en el caso de Pablo, no lo va a hacer de esta manera, pero siempre va a guardar a su siervo. Vamos a ver cómo Pablo es guardado por Dios en esta tempestad. Pablo y los que con él estaban, amén, lo que lo llevaban a él a Roma, amén. Entonces todo es voluntad de Dios. A veces no sabemos por qué, porque ustedes me pueden decir, hermano, pero si Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que Pablo llegara a Roma, porque Jesús le dijo, ten ánimo, porque así como has predicado en Jerusalén, es necesario que predique en Roma. Sabemos que el que estaba llevando a mi Señor, a Pablo, a Roma, era mi Señor Jesús. Y lo estaba haciendo por medio de este centurión llamado Julio. Y por medio de todos los que estaban en el barco. Entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué la tormenta? ¿Y por qué si Dios tiene control de todo, por qué Dios permitió que se tratara esta tormenta? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, podemos decir, para que reconozcamos que Dios tiene poder. Para que Pablo supiera que él no estaba solo, que Dios estaba con él. Los propósitos de Dios son indetenibles. Así fuera un tornado de fuego, así lloviera hielo, así el mar se quisiera tragar a Pablo, no iba a poder, porque el propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma, y los propósitos de Dios no hay quien los pare. El mar podía estar muy bravo, las olas podían venir con furia, que nada iba a detener a Pablo en llegar a Roma, amén. Entonces hay que estar claro que cuando Dios se propone hacer algo con alguien o por medio de alguien, Dios lo hace, sin importar la naturaleza, sin importar el diablo o los hijos del diablo, sin importar quién se levante, porque Dios es soberano. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a seguir leyendo. Habiendo atravesado el mar de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Fíjense bien. Ya van rumbo a Italia. Se embarcaron en una nave que iba rumbo a Italia, cuya capital es Roma, donde
donde Pablo iba a comparecer ante nada más y nada menos que el César, el hombre más poderoso del mundo antiguo. O sea, de ese tiempo, el hombre más poderoso era el César. Era como Nabucodonosor en los tiempos que Babilonia tenía el poder. Era el hombre más poderoso, el hombre que Dios le había dado más poder y más autoridad. Bueno, aquí Pablo iba a tener una audiencia con el César, con el rey, por así decirlo, de Roma, con el que regía en ese tiempo todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quería que Pablo diera testimonio de Cristo al César. Gloria a Dios. Recordemos, ya Pablo le había dado testimonio de Cristo a Félix, el gobernador. Y Pablo le había dado testimonio de Cristo a Festo, sucesor de Félix. Y ahora va a dar testimonio de Cristo a alguien mucho mayor que ellos. A alguien que en cuestión de poder, esos dos gobernadores no le llegan ni por los tobillos al César. Pero el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, a los pobres, a los ricos, a los de un estatus social alto, a los que no tengan estatus social. El evangelio tiene que ser predicado a todos. Y para que nadie diga, no, pero yo no me salvé porque a mí no me predicaron. En el cielo no va a haber esa excusa. No, señores, que yo no creí en ti porque nadie me predicó. Mentira del diablo. Y sobre todo porque hoy en día, por medio del internet, que sí es verdad que el internet trae consigo muchas cosas malas, pero una de las mejores cosas que trae el internet es que el evangelio está siendo muy propagado por todo el mundo. Así que no hay excusa. El evangelio va a llegar a ricos, pobres, esclavos, libres, niños, grandes, a todo el mundo. Entonces, por causa de la voluntad de Dios, Pablo se dirige a este emperador romano llamado César. Y no habrá nadie ni nada que pueda detener que Pablo llegue a Roma. Amén. Dice, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas a frente de Guío, porque nos impedía el viento, navegamos a sostener de Creta frente a Salmón. Fíjese bien, el viento, el clima, estaba en contra de Pablo. El clima, el viento estaba en contra de los que estaban navegando. Pero no importa, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. No importa que nosotros estemos en una situación donde veamos que tenemos toda la de perder. No importa que se nos levante gente más fuerte que nosotros. No importa las circunstancias adversas que estemos viviendo en un momento dado. Si Dios ha dicho, yo te voy a llevar a un lugar y yo voy a hacer esto por medio de ti y yo me voy a glorificar por medio de ti, Él lo va a hacer. Porque está escrito que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. A Dios no le iba a asustar una tormenta. Recordemos que Cristo pudo calmar la tormenta, la mandó a callar y hubo una bonanza. A Dios no le asusta las artimañas del diablo, porque recordemos que el diablo es una criatura creada por Dios. No sé si fue Martín Lutero que dijo esta palabra, creo que fue el que dijo que hasta el diablo es el diablo de Dios. O sea, hasta el diablo con toda su maldad sirve a Dios para que su propósito eterno se cumpla en nuestra vida. Amén. Entonces Pablo va para Roma sin
que haya nada ni nadie que pueda detener lo que Dios quiere hacer por medio de él. Amén. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Vamos a leer el versículo 9 al 12, dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser perjuiciosa y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave a lo que Pablo le decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zafar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Fíjense bien, versículo 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciendo, fíjense bien, que nos sigue diciendo que era peligrosa la navegación. O sea, Pablo y los que estaban con él, digamos que estaban navegando contra corriente. Y si vemos el libro de los Hechos, todo el libro, vemos que Pablo siempre ha navegado contra corriente. En un sentido, Pablo siempre ha estado siendo perseguido por los judíos. A Pablo siempre lo botan de las ciudades. A Pablo siempre lo quieren matar. A Pablo siempre lo quieren meter preso. A Pablo siempre lo apedrean. Bueno, en realidad no siempre, fue una vez en lista, pero bueno, ahí estoy exagerando un poco. Pero es así, la vida del cristiano, del verdadero cristiano, es una vida que muchas veces vivimos contra corriente. Porque tenemos que vivir contra la corriente perversa de este mundo que nos quiere separar. Que nos quiere separar de Dios, que quiere distraernos con otras cosas, que quiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, que quiere pervertir el diseño de Dios, ¿verdad? Con cosas antinaturales. La vida del cristiano es una vida que muchas veces, mejor dicho, casi siempre nos va a llevar a navegar en contracorriente. Nos va a llevar a vivir momentos difíciles como el que está a punto de afrontar Pablo. Pero allí, en esos momentos de debilidad, allí, en esos momentos difíciles, allí, en esos momentos que nosotros somos débiles, es cuando Dios se glorifica. Recordemos, cuando los apóstoles temieron morir, que estaban en el barco y mi Señor Jesús totalmente relajado, ¿verdad? Estaba cansado porque era 100% Dios, pero también 100% hombre, y como hombre necesitaba reposar, ¿verdad? Recordemos que los apóstoles los pararon: Señor, que no ves que perecemos. El Señor les dijo: ¿por qué? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y mandó a callar la tormenta y todo se hizo calma, ¿verdad? Bueno, así podemos nosotros estar seguros que a pesar de toda la oposición que tengamos del mundo, del diablo, de la sociedad y de cualquier otra fuerza que se lo quiera poner, si Dios es por nosotros, hermano, como está escrito, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Si ya Dios dio lo más importante y lo mejor que tenía, que era su Hijo amado, cuando nosotros éramos pecadores, ahora que somos sus hijos, no nos va a dar con él todas las cosas. Claro que sí, pero nosotros a veces olvidamos la palabra de Dios y a veces nos dejamos atribular y nos dejamos sacar. Y como dicen los cristianos, nos bajamos de la cruz, como dice el dicho cristiano, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero si Dios ha dicho que va a hacer con nosotros una obra, Él no la va a dar a media. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará, habló y lo ejecutará. Dios no es como yo. Yo puedo decir, por ejemplo, no, yo mañana voy para tal parte. Pero resulta que el día de mañana el carro lo prende, me enfermo o cualquier cosa me pasa. Entonces yo no puedo cumplir con mi palabra. Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra solamente hay dos opciones con la palabra de Dios. O se cumple o se cumple. No es que sí, que puede ser que no se cumpla porque algo va a pasar que va a sorprender a Dios y entonces Dios no va a poder cumplir su plan. No. Si Dios le dijo a Pablo, escucha, tú le dijo a Pablo, yo te voy a llevar para Roma, para que tú le prediques allá como has predicado aquí. Eso se iba a hacer, sí, porque si no había ni 1% de probabilidades de que Pablo no llegara a su destino. Con todo y que tenía todo en contra, los vientos en contra, el clima en contra. No había posibilidad alguna de que Pablo no llegara a Roma. Porque ya Cristo había dado su palabra. Y la palabra de Dios nunca cae por tierra, hermano. Entonces, con todo esto, Pablo le dice a los hombres, a los varones, que navegar le iba a ser de perjuicio. O sea, que navegar en estas condiciones, lo que iba a acarrear era pérdida de la nave y de ellos. Amén. Pablo le dice a los hombres que no es seguro navegar en estas condiciones que estaban presentes. Pablo le dice a ellos, amigos, yo creo que no nos conviene navegar, un ejemplo. Pero ellos, los romanos, el centurión Julio, no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso al piloto y a los que estaban allí en la nave. No tomó el buen juicio de Pablo, no lo tomó en cuenta, pues. Recordemos que Pablo era una persona espiritual y Pablo discernía las cosas. Pablo tenía discernimiento de espíritu. Y Pablo podía discernir y jugar las cosas con rectitud. Pablo veía las nubes y decía, bueno, no nos conviene, no vamos para allá porque nos va a ir mal. Vamos a perder el barco y no solamente el barco, sino que nuestra vida está en peligro. Pero la gente del mundo que no discierne las cosas, que no son espirituales, que, bueno, la gente que Dios no está con ellos, se dejan guiar por sus instintos, por lo que ellos quieren saber. Pero allí Pablo jugó bien en los tiempos. Él dijo, no nos conviene ir porque nos va a caer, vamos a entrar en el ojo de la tormenta y se nos va a complicar llegar a arribar a donde queremos llegar. Con todo y eso, los romanos no le hicieron caso a Pablo, pero descuiden, hermano, porque es como les vengo diciendo, Dios está al control.
cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no dejarán de cumplirse. Si Jesús dijo, Pablo, yo te voy a llevar a Roma, Pablo va a Roma. Así se lo tenga que tragar una ballena, como hizo con este, se me fue el nombre del profeta, con Jonás. Así que Dios tuviera que recurrir nuevamente a una ballena, Pablo iba a llegar a Roma, cosa que no pasó. No recurrió nuevamente a una ballena, pero obviamente sí llegó al lugar donde queda. Obviamente Pablo sí llegó a Roma, donde quería Dios que estuviera. ¿Amén? Entonces es muy importante saber que si ya Dios ha dicho algo, Él lo hará. Es como Abraham. Dios le dice a Abraham, yo te voy a hacer padre de muchas naciones, Abraham. Y Abraham, viejo, la esposa vieja. Abraham de 100 años y la esposa de 90 ya. Y Abraham todavía creía que Dios iba a cumplir. Y Dios cumplió. Obviamente Dios no es como yo, como los hombres que no cumplimos ni años. Dios lo que dice lo hace. Punto. Entonces, aunque Pablo vea todo en contra, aunque los romanos no le hagan caso al buen juicio de Pablo, ¿verdad? Al buen juicio de Pablo, al buen juzgar de Pablo, de la situación, Dios está a control, hermano. Dios está a control, amén. Vamos a leer ahora del 13 en adelante. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla y iban costeando Greta, ¿ok? Pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, disculpe, la palabra es un poco complicada. Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner prueba al viento que nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense bien. Fíjense bien, ellos creían que todo iba bien. Ellos creían que ya habían pasado lo peor. Dice aquí, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron ancla e iban costeando a Greta. Ok, ellos ya tenían lo que ellos iban a buscar y llevaron anclas y fueron a Greta. Pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pero mucho después se desató un gran viento, un viento huracanado. Parece que era famoso por allí ese viento. Yo me imagino que era una especie como de tornado, porque tenía un nombre llamado Euroclidón. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Si ya tenía nombre, supongo que el viento era famoso y era conocido por todos los que navegaban por esa zona. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense bien, la situación había cambiado. Parecía que todo iba bien, pero de repente este viento huracanado los golpeó y la nave perdió el control. Y ellos no pudieron hacer nada, se dejaron arrastrar por el viento. Recordemos que esa nave, por estar Pablo allí, por estar el apóstol de Jesucristo, por estar un hijo de Dios allí, era un lugar bien seguro.
Miren, si esos hombres, si Pablo no hubiera estado ahí, todos esos hombres hubieran muerto, porque se lo hubiera tragado todo si Pablo no hubiera estado allí, todos esos hombres hubieran muerto. Esa nave y los tripulantes de esa nave van a llegar donde tiene que llegar por la voluntad de Dios. Escuchen bien, si Pablo no estuviera en esa nave, hermanos y amigos, déjenme decirles que ninguno de esos hombres hubiera contado esa historia. Esos hombres están vivos gracias al propósito de Dios que Él se disponía a hacer por medio de Pablo. Si Pablo no estuviera en esa nave, había muerto fuera. Todos hubieran muerto, pero como Pablo estaba en esa nave, como vamos a ver, versículo más adelante, nadie iba a salir afectado. Vamos a ver. Y habiendo recorrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el equipo. Y una vez subimos a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ya están a la deriva, es decir, ya están perdidos. Ya ellos estaban perdidos, ya los vientos, a pesar de que ellos hicieron lo que humanamente podían hacer en ese proceso, que era ver si las cosas en el barco estaban como tenían que estar, mover lo que tenían que mover, orientar lo que tenían que orientar en el barco para que el barco no se hundiera por causa de las bravas olas y el viento inclemente. Aunque ellos hicieron todo lo humanamente posible, ya estaban a la deriva, ya estaban, como decir, naufragando, ya estaban fuera de la vía, fuera del camino que ellos habían decidido para llegar a Roma. Muchas veces en nuestra vida podemos estar en una situación tan mala que estemos en la deriva, que no sepamos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que continuar, cuál es el siguiente paso. Muchas veces podemos encontrarnos así, pero si Dios de Israel, el que es fiel, el que es todopoderoso, el que es 3 veces santo, está con nosotros, hermano, Él es nuestro buen pastor y Él nos va a guiar. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él nos va a guiar. Aunque las aguas nos aneguen, Él no va a permitir que nos ahoguemos, hermano. Porque Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo fuerte, Él es la roca de nuestra salvación. Y Él nos tiene con su diestra poderosa, de donde nadie nos va a arrebatar. En Él estamos seguros y confiados. Amén. Entonces vamos a seguir. Dice, y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. La situación iba empeorando día tras día. Ya estaban en la deriva y los vientos eran tan fuertes que ellos tuvieron, al tercer día de estar en la deriva, tuvieron que empezar a tirar las cosas de la nave. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que la nave no pesara tanto, para que el peso extra que tuviera la nave
fuera quitado y ésta pudiera navegar de forma más segura y más rápida. Entonces quitaron, empezaron a arrojar lo que había en la nave, que no era importante, los espejos y estas cosas, tratando, yo creo, y discúlpeme si no pude explicar ciertas palabras que están en el texto, que son palabras que tienen que ver con la navegación, amén. Pero lo que sí podemos ver es que cada día iba empeorando la situación en la nave y ellos se vieron en la obligación de tirar las cosas innecesarias para que la nave tuviera menos peso, menos carga y así poder, me imagino, que estabilizarla más y que fuera también un poco más rápido. Ya ellos humanamente habían hecho lo posible, ya los romanos, ¿verdad? El centurión Julio, los que los acompañaban, Pablo y sus prisioneros, ya ellos, Pablo y los que estaban con él, que digo, ya habían hecho lo humanamente posible. Ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y la cosa no hacía sino empeorar. Pero Pablo está en las manos de Dios. Aunque nosotros veamos y aunque nosotros estemos viviendo una situación que no hace más que empeorar, confiemos, porque si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la salida. Confiemos, porque si Dios nos llamó a salir del desierto, nos llamó de Egipto, Él no nos va a dejar morir en el desierto. Si Dios quería llevar a Pablo a Roma, Él no va a permitir que el agua, que esa tempestad, le impida cumplir su propósito en Pablo. Confiemos, porque el que habló es fiel. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará, como dice la Escritura. Entonces, muy importante en esos momentos de crisis, en esos momentos que nosotros veamos que las cosas se ponen mal o que van en mal en peor, recordemos que el Dios que está con nosotros, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es omnipotente y que Él es fiel y que Él nos ama y que Él no va, como dice un dicho, Dios no nos va a poner en un lugar donde su poder y su gracia y su misericordia no nos alcanza. Eso es un dicho cristiano, no es así tal cual, pero bueno. Entonces, si Dios mandó a Pablo o si Dios está con Pablo en ese barco, Dios va a hacer que ese barco llegue a donde tiene que llevar. Dios va a hacer que Pablo llegue a Roma, sin importar que la situación, como estamos viendo, vaya en mal en peor, y sin importar lo que pase en nuestra vida, sin importar lo que nos está aconteciendo, sin importar que no veamos salida, si Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos, no nos preocupemos, démosle gloria a Dios, oremos mucho, clamemos mucho y confiemos mucho en Dios, porque Él está al control. Él es el capitán de la vida de cada creyente, Él es el capitán por excelencia de nuestro barco y Él nos va a llevar a donde nos quiere llevar para que su nombre sea glorificado y para que nosotros como su pueblo recibamos bendición y vida eterna. Amén. Perdón. Entonces sigamos, hermano. Disculpe, hermano. Continuemos. ¿Ok? Y al tercer día, arrojamos los espejos de la nave y no aparecieron ni el sol ni la estrella por muchos días y acosados
por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya ellos dijeron, bueno, hasta aquí llegué. Hasta el mismo Pablo, fíjense bien, hasta el mismo Pablo ya había perdido la esperanza de salvarse. Y estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de un creyente que Dios no hubiera usado, que no conocía al Señor. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y la cosa estaba tan fuerte, la situación estaba tan crítica, que Pablo dijo, no, hasta aquí llegué. Como dice, yo no sé si ustedes han visto una película de comiquita que se llama Atlantis. Hay una vieja que dice, moriremos todos. Bueno, así estaba Pablo, moriremos todos. Ya Pablo se daba por muerto, él y la tripulación. Pero una cosa piensa el hombre y otra muy diferente la que hace Dios. El hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Recordemos que en nuestra debilidad es donde hemos manifestado el poder de Dios. Perdón. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas palabras se las dice el mismo Dios a Pablo, ¿ven? Entonces, fíjense que ya Pablo había perdido toda esperanza. Ya los romanos estaban, ya, hasta aquí no trajo el río, mejor dicho, la tempestad. Estamos listos. No nos salva ni Poseidón, decían los romanos. Recordemos que los romanos eran politeístas que tenían muchos dioses paganos, ¿verdad? Y entre ellos estaba Poseidón, que era en ese tiempo, o lo que querían los gentiles, era el dios del mar. Bueno, ellos decían, ni Poseidón nos salva de esto. Y hasta el mismo Pablo estaba hasta el mismo Pablo había perdido la fe. Claro, no es Poseidón, sino el Dios de Israel. Porque Pablo mismo dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow, o sea, estaban completamente resignados a que iban a perecer. Hasta el mismo Pablo. Amén. Entonces Pablo, cuando hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar a Greta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Claro, Pablo le dice: ¿vieron? ¿Se fijan? ¿Están viendo que yo les dije a ustedes que no nos convenía zapar? Porque el clima estaba mal, pero no me hicieron caso. Bueno, así no dice el texto, pero es una manera de hablar. Pablo es como si me hubiera hecho caso lo que yo le dije, que no nos convenía tapar por el tiempo, no hubiéramos pasado esta pérdida. Nos hubiéramos casi muriéndonos ahorita. Pero bueno, ustedes hicieron lo que hicieron porque según el capitán y la tripulación, ellos sabían más que yo. Entonces bueno, estamos aquí ahorita, a punto de morir. Pero ahora, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vientre entre vosotros, sino solamente la nave. Fíjense bien. Pablo, que... Perdón, hermano. Pablo, que hasta hace poco estaba como los soldados romanos, estaba diciendo: moriremos todos. Ahora Pablo cambia de ánimo, cambia de actitud, le dice a ellos: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué cambió en Pablo? ¿Por qué Pablo acaba de decir que estaban listos? Acaban de decir que ya no había esperanza de vida para ellos. Pero algo cambió en Pablo. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a cambiar su actitud? A cambiar su manera de ver aquella situación. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a hacerlo? Porque Pablo, que ya estaba desanimado, al igual que los romanos y los otros presos, ahora Pablo cambia de actitud. Vamos a ver por qué Pablo ahora tiene ánimo y anima a los otros a tener buen ánimo. Vamos a ver. Dice que ninguna pérdida de vida, que entre ellos no iba a morir nadie, sino solamente se iba a perder la nave. Ahora, ¿cómo Pablo sabe eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo informó? ¿Cómo Pablo está tan seguro de que eso va a pasar? Vamos a leer el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ahora vemos de dónde viene la fe, la confianza, la certeza y la convicción de Pablo de que todo iba a salir bien, de que ninguna de las vidas que estaban en esa nave iban a perecer, de que el ángel del Señor de Dios a quien él sirve lo había visitado. Por eso Pablo le cobró ánimo, porque el ángel le vino a dar una información. Recordemos que los ángeles son mensajeros. Y este ángel del Señor le va a dar una información a Pablo que lo va a animar, que lo va a fortalecer, que lo va a hacer darle gloria a Dios y lo va a hacer no temer. Vamos a ver cuál es la información. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vamos a leer. Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como Él ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Entonces, Pablo cambió de actitud, Pablo recuperó los ánimos, Pablo recuperó su confianza, porque el ángel del Señor le había dicho que era necesario que compadeciera ante el César. Y por eso, por el propósito de Dios, él y ninguno de los que estaban con él iba a perecer. Solamente se iba a perder la nave. Amén. Entonces, recordemos, hermanos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, no dejará de cumplirse, hermano. La palabra de Dios no se la lleva el viento, la palabra de Dios no se la lleva una tempestad, la palabra de Dios no se la lleva un ciclón, la palabra de Dios siempre cumple el propósito con el cual Dios la envió. Si Dios dijo, si Jesús dijo: Pablo, te voy a llevar a Roma, sin tempestad, con tempestad, en el desierto, sin el desierto, con hambre, sin hambre, con frío, sin frío, Pablo va a llegar a Roma. Ténganlo por seguro que sí. Ténganlo por seguro que Pablo va a Roma sin importar la tempestad, sin importar el hambre, sin importar la mala condición física que tuviera. Pablo va a Roma, hermano. Y ahora más que nunca, Pablo está convencido por la visita del ángel del Señor que él y ninguno de los que están con él van a perecer, porque el propósito de Dios para con Pablo es llevarlo a Roma. Entonces, hermano, nosotros podemos estar seguros como cristianos, como hijos de Dios, ya casi para terminar, hermano, que nosotros no vamos a morir, ni vamos a perecer, ni nos va a pasar nada, hermano, hasta que no cumplamos con el propósito de Dios.
ningún hijo de Dios va a perecer, va a morir, va a padecer aquí en la tierra sin haber cumplido el propósito de Dios. Es decir, muchas veces los padecimientos que enfrentamos o que transitamos o que vivimos son parte del propósito de Dios, como estamos viendo en este pasaje. Los padecimientos que nosotros vivimos como cristianos no hagan desprevenido a Dios. Son parte de lo que tenemos que cumplir para alcanzar el propósito de Dios, para llegar al lugar donde Dios nos quiere. Dios quiere que lleguemos, para que llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Es necesario a veces pasar por tormentas, es necesario a veces pasar por desiertos, como el pueblo de Israel, es necesario a veces pasar a través del mar, es necesario a veces huir en ciudad, como lo ha venido haciendo Pablo. Pero a través de los procesos, a través de lo bueno, a través de lo malo, si Dios está contigo, como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Todas las cosas, no solamente las que entendemos, no solamente las que nos parecen buenas, sino también las cosas malas, las cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, como esta tormenta, a Pablo y a los que estaban en ese barco, le obran para bien. Entonces, hermano, es muy importante. Dios tiene control, Dios es soberano, Dios reina, Dios gobierna y Dios es más poderoso que todo. Y nadie va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Ni el dragón, ni el león, ni nadie que se nos levante, ni la tormenta, ni los desiertos, ni las enfermedades. Nada va a detener a Dios para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Inclusive por medio de esos procesos, Dios va a obrar poderosamente y se va a glorificar para que lo que le conozcamos más a Él, para que le queramos más a Él, para que le amemos más a Él y para que confiemos más en Él. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida no está en las manos de Satanás. Nuestra vida no está en las manos de la tormenta. Nuestra vida no está en las manos de COVID. Nuestra vida no está en las manos de la escasez. Nuestra vida depende de nuestro Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente y que puede lograr todo, pero todo lo que se propone. Sin importar que al hombre le parezca una locura, sin importar que el hombre no tenga esperanza, sin importar que el hombre dé las cosas perdidas. Cuando el hombre da las cosas por perdidas, es cuando Dios se glorifica y manifiesta su poder y su gloria, y podemos conocerlo más, y podemos amarlo más, y temerle más. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjense bien, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Amén. Pablo le dice, muchachos, quedémonos tranquilos. Vamos a confiar en Dios porque Dios ha dicho y Él hará. Confía en Yahvé y Él hará. Amén. Pero con todo esto es necesario que demos en alguna isla. A lo mejor el ángel le comentó que se iban a estrellar en una isla. Pero bueno, todo es para la gloria de Dios. Y Pablo nunca estuvo en peligro porque Dios siempre estaba con él y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Así que el diablo no quiera, así que el clima se nos oponga, así que el COVID nos ataque, así que la economía nos quiera tumbar, así que los enemigos nos quieran destruir. Dios está con nosotros y Él va a hacer
lo que tenga que hacer para llevarnos donde Él nos quiere llevar, para que le glorifiquemos. Amén. Y Él va a quitar todo estorbo, y Él va a vencer a todos nuestros enemigos, y Él nos va a llevar con bien y con bien al lugar donde nos quiere llevar. Amén. Sin importar lo que tenga que vencer. Y lo que tenga que vencer, Dios, bueno, Él lo vence porque Él es todopoderoso. Amén. Él no tiene rival, Él no tiene frontera, Él no tiene obstáculos, Él no tiene barreras, Él no tiene... Lo que Él quiere hacer, Él lo hace y punto. Porque es para su gloria, porque es para dar a conocer su nombre en Roma. Porque es para que el evangelio de su Hijo sea predicado en todas las naciones. Él lo va a hacer para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Dios me los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Y recordemos, no importa qué tan mal se vea nuestra situación, Dios está en control. Tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios que nos ama. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Ni la tormenta, ni el diablo, ni los hijos del diablo, ni los desiertos, ni las tempestades podrán evitar que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana, si así el Señor lo quiere y lo permite, para ver cómo Dios lleva a Pablo a Roma. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Gloria a Dios.